Entonces eso nos permitió hacer otra modificación, porque hay edificios históricos como del siglo XVI que no se pueden modificar como lo hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, pero como previo a, ya digamos, desde hace unos 100 años se han venido haciendo modificaciones en esta iglesia, pues ello mismo nos permite hacer una nueva modificación sin tener que alterar la estructura del edificio, ¿no? Y es por eso que se hizo esta adecuación litúrgica, es decir, un reacomodo de los elementos del altar, ¿no? No, a lo mejor a simple vista dicen, pues nada más le cambiaron el piso. No, más bien estamos haciendo un reacomodo de los elementos que componen el altar de la catedral. Y que imaginamos que a lo largo de los años, pues este altar ha tenido una serie de modificaciones, pues, como dice usted, quizás desde el siglo XVI, con el altar que, bueno, pues estaba acostumbrado a ese rito en latín que se hacía en aquellos tiempos. Tal vez después en el concilio en el Concilio Vaticano II también se realizaron estas modificaciones, y hoy estas modificaciones se basan al concilio o ya las nuevas disposiciones de la iglesia. Sí, o sea, digamos que esta remodelación está fundada en el Concilio Vaticano II. Es decir, el concilio es una reforma que se hace en la iglesia en todos los aspectos, sobre todo en la liturgia, y entonces necesitamos edificios reformados, ¿no? O sea, porque la mayoría de nuestras iglesias están construidas a la usanza de la liturgia tridentina, ¿no? Del Concilio de Trento. Y es necesario renovar los espacios, pero para eso se necesita un estudio, ¿no? No es nada más llegar, tirar, sino se necesita un estudio, una base en los documentos, en los libros de la iglesia, para poder llevar a cabo este tipo de remodelaciones. Y es lo que hicimos aquí en Catedral. Claro que sí, pues platíquenos un poco desde el aspecto técnico qué fue lo que se ha realizado. Bueno, pues, por ejemplo, lo que hicimos, lo que se ve a simple vista, pues es el cambio de piso, ¿no? Que teníamos un piso del mismo color de la nave y lo teníamos acá. Teníamos un espacio más pequeño. Entonces se amplió el espacio hacia el frente. Tenemos más espacio. Tenemos un orden en las graderías porque había como un poco de desorden. Y entonces lo que hicimos fue tratar de ordenar ciertos espacios, ¿no? Los elementos que tenemos aquí en el altar, por ejemplo, estas piedras son basamentos de aquí del cerro de aquí de el primero que hizo este trabajo pensaron en traer estas piedras de allá arriba, del tesoro. Entonces estas piedras son de allá, es piedra de basalto, pero lo que hicimos fue una pulida porque estaban muy mal labradas, ¿no? Se le colocaron estos elementos de mármol negro como para que no pierda el mismo estilo. Lo mismo con el altar. La parte más importante de la catedral sería el altar y sería la cátedra, ¿no? La cátedra del obispo. Voy a destapar aquí para que ustedes vean. Se colocó también esta pieza y aquí se le han colocado estas cruces que servirán para la ceremonia de consagración. O una de las cosas que tenía este altar de catedral es que no estaba consagrado. En su momento no les pareció como algo muy importante, era la época en la que había que dejar como atrás los rituales, y entonces dijeron, no es necesario, entonces no se consagró el altar, pero ahora tiene que llevar estas cruces que después se consagrarán con aceite, y lo mismo aquí, está en el centro la grande. Entonces se colocó esta losa de mármol para que se pueda llevar a cabo la consagración. Esa es una de las cosas que se preparó. Otro elemento que también lleva el altar, aquí atrás, se ha preparado aquí una especie de casetita a donde se van a colocar las reliquias de los santos. Todos los altares de las iglesias, de las parroquias, deben de llevar
reliquias de santos, es decir, un fragmento del cuerpo de un santo. Esto es una tradición muy antigua de la Iglesia desde los siglos primero y segundo, tercero, donde los cristianos acostumbraban a celebrar la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires. Entonces, en Tula no tenemos mártires, ¿no? Ya es difícil que haya un mártir en una ciudad o un santo, sí los hay, pero aquí no. Entonces se conseguirán reliquias de algunos santos y se colocarán en este lugar, porque es un signo también de consagración, ¿no? Claro. Para que de este lugar que estará consagrado para la Eucaristía. Todavía, padre, no se tienen las reliquias, apenas se estarán consiguiendo. Sí. Para solicitar las reliquias se tiene que hacer un proceso, porque no, desde luego no es algo que se consigue fácilmente. Se tiene que escribir cartas a los obispos donde que custodian estas reliquias, por ejemplo en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato. Hemos escrito algunas cartas y entonces esperamos que nos respondan y ver qué reliquias se van a colocar aquí. Claro que sí. Oiga, pues bueno, esto es algo que no conocíamos y que quisiéramos decirle a nuestro compañero Byron Williams, que nos apoya aquí en las cámaras, que se puede acercar y ya hace rato le mostró al público, pero que ve el público, porque bueno, pues usualmente la feligresía católica, pues bueno, solamente conoce la parte frontal de este altar, pero bueno, pues vemos aquí ya en la parte de atrás. Y lo que me parece muy particularmente importante también es que persiste esta esencia de las piedras originales de aquí, de toda esa tradición prehispánica, incluso que además estas piedras que están hoy en el altar, pues bueno, forman también parte de lo que es el espacio prehispánico de la zona arqueológica de Tula y que ha continuado a pesar de esta pues adecuación a la liturgia que se realiza con mármol de Carrara, ¿verdad? Sí, el mármol sí del piso sí es importado. Eso sí se importó, se trató de que fuera un material de calidad, ¿no? Por la importancia del lugar y que contrastara con las piedras, ¿no? Porque teníamos un mármol negro, las piedras negras y entonces eso también hacía que se perdiera. Y ahora hace ese contraste, ¿no? Entonces sí, el altar aquí aparece así como una especie de sepulcro, ¿verdad? De mini sepulcro donde se van a colocar estas reliquias, pero esos ya se colocarán el día de la consagración. Uh-huh. Vamos para que nos muestre un poquito. Otro elemento que quisiera que resaltáramos es que se resalta en esta adecuación litúrgica el lugar de la cátedra. La cátedra se llama catedral, por la cátedra del obispo, ¿no? Es donde el obispo, desde donde el obispo enseña a la iglesia, desde donde el obispo gobierna a la iglesia y entonces la cátedra tiene que tener un lugar muy presentable, digamos, porque es lo que le da sentido a la catedral, ¿no? Entonces aquí se ha resaltado el elemento catedral con los mismos elementos que pusimos, la misma piedra, estos elementos en mármol negro, y aquí se va a colocar el escudo del obispo. Cada que llega un obispo se coloca el escudo aquí, y falta decir que hay otros elementos de bronce, todavía no están 100% terminados, se colocarán en estos días elementos de bronce con algunas leyendas que nos indican el sentido, el significado tanto del ambón, el altar, la cátedra y la cruz. Sí. Padre, quisiera yo preguntarle, sabemos que bueno, pues intervenir un edificio religioso del siglo XVI, pues es algo que también se solicitan los permisos al INA, suponemos hubo la participación del INA, o bueno, la revisión me imagino, no sé, preguntarle, y bueno, también si por parte de la iglesia, por parte del clero, hubo algún arquitecto encargado de estos trabajos y que también nos pudiera comentar en una tercera pregunta, pues bueno, el costo también de estos trabajos y cómo se han ido pagando. Sí. El permiso sí, lo dio el INA, efectivamente, porque es un monumento nacional, ¿no? De propiedad de la nación. Como no hay cambios estructurales, es decir, no estamos rompiendo un muro, no estamos alterando la bóveda, las puertas, entonces no hubo gran problema. Más básicamente el INA lo que vio es que iba a haber un cambio de
de pavimento, y entonces dijeron no tenemos mayor problema, lo de los elementos que se han arreglado, que se van a, no hubo mayor problema con esto, ¿no? Entonces el permiso se dio, tenemos los documentos. En cuanto a los costos, sí estamos hablando de arriba de 1 millón de pesos, porque no es solamente el material, es la mano de obra. Se va a instalar nueva luz en el altar, porque también le hace falta nueva luz. El sonido se va a renovar. O sea, son muchas cosas que los detalles, pues al final siempre son muy costosos. Entonces, sí, ¿de dónde se han obtenido esos recursos? De lo que la feligresía generosamente dona voluntariamente. Y ustedes han visto que se renta el atrio, ¿no? Entonces, llevamos 5 años con las fiestas de San José haciendo este ahorro, ¿no? La fiesta siempre deja un fondo para las obras materiales de catedral, y entonces se ha ido haciendo ese fondo, y aparte se han rentado a gremios, a grupos que quieren vender, que quieren emprender, y entonces de allí se ha ido acumulando, se ha ido juntando para poder llevar a cabo esta obra. Aunque también gente, ahora que ya se ha visto la obra de San Padre, yo quiero apoyar con, no sé, con algún material, con cemento, con incluso con mano de obra, porque han venido a hacer como una especie de faenas. Ajá. Entonces, gente que voluntariamente lo ha hecho, ¿no? Y la otra pregunta, el arquitecto, sí, que el diseño de este altar corresponde a Fray Gabriel Chávez de la Mora, uno de los 3 arquitectos que diseñaron la Basílica de Guadalupe. Fue de sus últimos proyectos, porque él murió en enero. Murió en enero, no, en diciembre me parece, y murió. Hizo este proyecto. Alcanzó a terminar este proyecto, ¿no? Pero este proyecto lo empezamos a hacer de 3 años para acá, junto con él y un servidor. Empezamos a hacer los diseños, a sugerir, a ir revisándolo poco a poco, y entonces, pero finalmente se definió, y él ya no lo vio. Bueno, lo estará viendo del cielo, pero hay un arquitecto que trabajaba con él, que es el arquitecto Eric, de la Ciudad de México, que él es el que está ejecutando el proyecto. Entonces, pero el diseño original es de Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien fue que hizo el altar de la Basílica de Guadalupe. Por eso Fray Gabriel tiene esa idea mucho de la piedra, ¿no? La piedra de basílica, del altar de basílica, es una piedra como esta, pero más grande, son de 3 metros, pero igual él dijo, vamos al cerrito a traer una piedra del cerro, y lo mismo quiso hacer aquí en Tula, ¿no? Y entonces otro diseño, otra cosa que es muy, muy característico de Fray Gabriel es la cruz, porque a muchos les llama la atención la cruz, esta altura de la cruz, el diseño de la cruz, y dicen, ay, está muy grande, muy impresionante. Eso es como una característica de los proyectos de Fray Gabriel, esta grandeza de la cruz, el colocar un crucifijo en alto. Eso es algo como muy propio de él. Que ahora bien, padre, si nos acompaña un poquito para acá para poder apreciar un poquito más la cruz. Y bueno, pues quisiéramos a nuestro compañero Byron que pudiera enfocar la cruz también, por favor, y mostrar, bueno, la trascendencia de este altar. Fray Gabriel también él en los años 80 realizó la primera renovación bueno, no la primera, pero la renovación o la última antes de esta, la última renovación del altar. Y bueno, lo importante destacar que es algo muy bonito que usted, que bueno, pues conoce todo el tema clerical pues a profundidad, que aquí en Tula es uno de los pocos prácticamente, ¿qué se puede decir? Pues parroquias, catedrales, donde la figura de Cristo hoy aparece crucificado, pero también atrás en este hermoso mural, en este retablo, está precisamente representado Jesús resucitado, ¿no? Sí. ¿Por qué se colocó la cruz? Siempre había estado solo el Cristo resucitado, pero ¿por qué se colocó la cruz? Porque los libros, los libros de la liturgia se van renovando, ¿no? Es como la educación, como el sistema judicial, se van renovando, y entonces van haciendo reformas. Lo mismo sucede en la iglesia. Entonces en la iglesia también hay reformas, y entonces una de las reformas más recientes es que siempre debe haber un crucifijo en el altar, siempre. Antes lo había, después como que con las remodelaciones se fueron quitando, pero después la liturgia dice, no, el Cristo tiene que estar siempre en el altar.
Entonces, por eso es que se instaló este crucifijo, que el crucifijo es del siglo XVIII, es propiedad de aquí de esta catedral. Lo único que se hizo fue ponerse sobre esa cruz. Se le cambió la cruz. Se cambió la cruz, se puso esta cruz grande y pero el crucifijo es de aquí del acervo histórico de aquí de la catedral. Y el resucitado, pues es como el tema del mural, pues es tema de otra entrevista, ¿no? Porque tiene toda una serie de elementos allí, pero digamos que ahora el elemento que es importante en el altar ya lo tenemos ahora, que es la cruz. Uh-huh. Claro que sí, padre. Y bueno, pues nos comenta usted la iluminación. Vemos también, por favor, a nuestro compañero Byron, que puede enfocar la imagen del Padre Eterno, de Dios Todopoderoso. También con esta nueva iluminación se brindará precisamente, valga la redundancia, mayor pues de esta luz al altar. Sí, lo que queremos es que haya más iluminación porque, por ejemplo, en las noches, cuando hay una celebración en la noche, la luz es muy baja, ¿no? Entonces la idea es que haya más iluminación para que también se aprecie el mural con más vida y sobre todo a la hora de leer, ¿no? Claro. De leer, porque a veces ya está uno leyendo y no se alcanza a ver bien porque no hay suficiente luz. Esa es la idea. Pues padre, sin duda alguna, unos trabajos muy bellos, unos trabajos que además pues le dan más realce todavía a nuestra catedral, uno de los edificios más bonitos que hay en el estado de Hidalgo en el aspecto religioso y además pues con una historia muy grande y toda esta tradición, toda esta cultura que representa, independientemente del aspecto religioso que es también tan importante para la fe de la Grey Católica. ¿Algo que guste usted comentar, algo que guste agregar para todo el público de Revista La Neta? Sí, siempre que la gente viene a catedral se sorprenden porque dicen, esperábamos ver un altar antiguo, ¿no? Esperábamos ver muchas imágenes, esperábamos ver un retablo, ¿no? Lo tuvo, catedral tuvo ese retablo del siglo XVI y después en el siglo XIX otro retablo neoclásico, pero en su época los quitaron, ¿no? No sabemos cuáles fueron los motivos. No están aquí los que los quitaron, no podemos saber. Y entonces a partir de ahí Catedral ha sido como un espacio renovado, ¿no? Yo diría que Catedral es como un espacio renovado, diferente, y que ahora quienes han venido también ven y dicen, ay, pues como que yo pensé que le iban a poner más santos, ¿no? Como que yo pensé que le iban a dar otro. No, no se trata de volver al pasado, sino de estar anclados en el presente. Y el presente, la liturgia del presente nos pide este tipo de adecuaciones, ¿no? Es decir, un altar que sea más cercano a la gente, una palabra que se pueda escuchar más, que se pueda entender, ¿verdad? Un crucifijo que esté visible, que esté muy, muy presente en el altar y un espacio que nos permita movimiento. O sea, la liturgia preconciliar era rígida, ¿no? Entonces la liturgia del Concilio Vaticano II es una liturgia que implica más movimiento, ¿no? Entonces por eso se necesitan espacios más amplios, ¿no? Fray Gabriel siempre comentaba que él prefería hacer una iglesia nueva que adecuar una iglesia antigua. Porque en una iglesia antigua no sé cómo mover, qué quitar, qué... En cambio, una iglesia nueva dice, yo me muevo con libertad. Y es que es así, la liturgia actual nos exige eso, nos exige una renovación. Por ejemplo, estamos construyendo la capilla de la Malinche. La capilla de la Malinche es una capilla nueva y se está construyendo incluso con una perspectiva completamente diferente a lo que es una iglesia tradicional. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que hoy nos pide la liturgia. Pues padre, agradecerle por esta entrevista y bueno, como usted comenta, quizás yo creo que no nos tocó, pero la antigua liturgia era, creo que si no mal me equivoco, incluso a espaldas del pueblo, de la Grey Católica, porque bueno, pues eran los ritos que en aquellos años estaban, ¿no? Y a raíz del Concilio Vaticano II, pues bueno, cambia esta liturgia y como dice usted, se hace algo más cercano. Y máxime hoy que pues vemos en la iglesia pues una cercanía tan
valga la redundancia, pues que de tanto contacto con la gente, como bueno, pues es lo que promulga el Papa Francisco, que hemos visto sus declaraciones y bueno, pues que ha abierto de alguna forma la Iglesia a nuevos aspectos. Sí, digamos que lo que está haciendo el Papa Francisco es lo que ha dicho el concilio. O sea, lo que el Papa Francisco quiere hacer es aplicar el concilio. O sea, han pasado 60 años del concilio y hay muchas cosas que no hemos hecho, que dice el concilio. Entonces es momento de seguir avanzando. Claro que sí, bueno, pues un concilio además que bueno, que es importante porque quien lo encabeza, en este caso el Papa en ese tiempo, Juan 23, pues bueno, es precisamente quien eleva a Tula, ¿verdad? Como catedral, si no mal me equivoco, y bueno, pues lo termina su sucesor, y es algo muy importante de destacar en el aspecto religioso, y bueno, la arquitectura, vean ustedes, una belleza, una joya más para nuestra ciudad, desde luego desde el aspecto religioso, pero también desde el aspecto arquitectónico, cultural y sobre todo la trascendencia que este sitio tiene en el espíritu de la gente y bueno, pues en su memoria, en su recuerdo y bueno, también en la espiritualidad que sabemos es muy importante, más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Revista La Neta. Soy Hugo Santiago Sánchez frente al micrófono. Le agradezco a mi amigo Byron Williams detrás de cámara. Esperamos que nos sigan en estas transmisiones a través de esta página.